El día de hoy agradecemos su asistencia a la presentación del cuaderno de transparencia, las redes sociales digitales, su relación con el derecho a la información, libertad de expresión y la privacidad. Damos la bienvenida a los integrantes del Presidium que nos acompañan esta tarde. Agradecemos la presencia de Cintia Cantero Pacheco, comisionada presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y coordinadora de organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia. Salvador Romero Espinosa, comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Blanca Lilia Ibarra Cárdenas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bienvenida. Joel Gómez Treviño, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático. Muchas gracias por estar aquí. Bernardo Mazzini, expresidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Capítulo Jalisco. Muchas gracias por su presencia. De igual manera, agradecemos la presencia del comisionado ciudadano del ITEI, Pedro Antonio Rosas Hernández, Ángela Lorena Vela, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato. Bienvenida. Miguel Ángel Hernández Velázquez, secretario ejecutivo del ITEI, directivos y personal del ITEI, familia y amigos del comisionado Salvador Romero, bienvenidos. Medios de comunicación y público que nos acompaña. Muchas gracias. A continuación escucharemos las palabras de bienvenida por parte de Cintia Cantero Pacheco, que será la moderadora de esta presentación. Adelante. Gracias. Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Para mí es un gusto darles la bienvenida en este arranque de los trabajos, ya con las presentaciones de los diferentes materiales que tendremos en el transcurso de toda esta semana en este espacio del Pabellón de la Transparencia. Es un gusto arrancar, primeramente, incluso antes que la inauguración formal del stand, con la presentación de este cuaderno de transparencia denominado Las redes sociales digitales, su relación con el derecho a la información, libertad de expresión y la privacidad. Un cuadernillo que, pues en realidad, gracias a la inquietud del comisionado Salvador Romero, a la inquietud oportuna que tuvo de comenzar a impulsar este tema que hoy en día es tan importante en nuestro país, el poder o el que podamos comenzar a debatir, a hablar y a regular la relación entre las redes sociales y todos estos derechos que son de nosotros y que por supuesto en las entidades o en las autoridades en las que nosotros estamos prácticamente haciendo o cumpliendo nuestra responsabilidad, pues tiene tanto que ver. Yo celebro, Salvador, tu inquietud desde ya hace tiempo por poner este tema en el debate de los órganos de transparencia y que bueno, ahora lo podamos ver ya concretizado también en este cuadernillo que sin lugar a dudas será un parteaguas para poder comenzar cada vez más a hablar sobre el tema, no nada más en los órganos de transparencia, sino en las organizaciones de sociedad civil y también en los diferentes espacios académicos, medios de comunicación, etcétera. Bienvenidos, por supuesto. Nos acompaña la comisionada Blanca Lilia, quien es pues parte fundamental de este espacio del Pabellón de la Transparencia, y para nosotros es un gusto, Blanca Lilia, que en esta ocasión ya nos toque coincidir en este espacio durante los trabajos de toda esta semana. Por supuesto, también darle la bienvenida por segunda ocasión en este año a Joel Gómez Treviño, que bueno, nos acompañó en el foro
que tuvo también que ver con esta temática, y qué gusto tenerte nuevamente por aquí. Y darle la bienvenida, claro, a Bernardo Mazzini, quien le ha dado acompañamiento a las agendas del ITEI ya desde hace tiempo. Gracias por acompañarnos. No me extiendo más y le voy a dar el uso de la voz al comisionado Salvador Romero para comenzar ya con este panel. Adelante. Gracias. Gracias, pues antes que nada agradecer aquí a los miembros de este panel por haber aceptado la invitación a leer en primera instancia, por supuesto, el cuaderno, y en segunda instancia pues a venir a comentar, a platicar lo que consideren más relevante de él. El cuaderno pues fue una idea que tuvimos hace apenas unas cuantas semanas, y la verdad es que el enfoque que se le trató de dar, o que le traté de dar, fue un enfoque lo más ciudadano posible, es decir, un lenguaje lo más accesible posible para que cualquier persona que esté o no esté involucrada en estos temas de derecho a la información, de libertad de expresión, de derecho a la privacidad o a la protección de datos personales, pudiera entenderlo. Es decir, que cualquier usuario de redes sociales, cualquier persona que sigue una cuenta oficial o una cuenta personal de algún servidor público, conozca cuáles son sus derechos en relación con dicha cuenta, ¿no? Entonces traté de encuadrar estos derechos basándome en los antecedentes, en los precedentes que ya existen, ¿no? Para efecto. Aquí es muy importante señalar algo, como premisa importante, que no hay ley, no está regulado en ninguna ley, no hay un solo artículo de ninguna ley en el país, ni federal, ni aquí en Jalisco estatal, que trate este tema, que por lo menos se acerque a fijar alguna especie de regulación o de norma sobre cómo se deben manejar las redes sociales, qué se debe publicar, qué no se debe publicar, etcétera, etcétera, ¿no? Cuándo bloquear, cuándo no bloquear, todo ese tipo de temas no están regulados en ningún lado. Entonces lo único que existe actualmente pues son precedentes judiciales y administrativos, y sobre esos precedentes es que el libro trata de encontrar un hilo a tres temas muy importantes, que son el derecho a la información por un lado, la libertad de expresión por otro, que a su vez pues, probablemente tiene relación con el primero, y por supuesto el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales, tanto de los usuarios, que muchas veces lo regalamos sin entender las consecuencias de eso, como de la obligación que tienen las autoridades de protegerlos también, de que no se filtren en sus cuentas de redes sociales que administran o que manejan, ¿no? Entonces ese es más o menos el hilo conductor, y pues sobre ese hilo al final pues trato de esquematizar con unos breves por ahí diagramas en los cuales trato de sintetizar todo lo que se explica a lo largo del libro. Y bueno, pues sin más preámbulo, yo creo que le regreso el uso de la voz aquí a la moderadora para efecto de que comencemos con las participaciones de nuestros amables panelistas. Gracias. Bueno, entonces le damos, por supuesto, para ya comenzar, la palabra a, si les parece, nos vamos de izquierda, bueno, no, de derecha, de mi derecha a izquierda. Entonces comenzamos, por favor. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes. Agradezco mucho al comisionado Salvador, a la comisionada Cintia por la amable invitación que nos hacen a todos estar el día de hoy con ustedes, a la comisionada Blanca Lilia, a Bernardo por estar el día de hoy aquí y hacer presentes en este evento. La verdad después cuando recibí la invitación de parte de Salvador no dudé en aceptar, porque conozco a Salvador y sé que es un gran abogado, un gran especialista en estos temas, y me da mucho gusto que haya publicado este libro, este cuaderno, que viene a abordar una temática muy particular, desde tres dimensiones, como bien lo ha dicho él. Y se trata precisamente de analizar una posible tensión o una posible colisión de derechos fundamentales, el derecho al acceso a la información, el derecho a la privacidad y desde luego el derecho a la libertad de expresión. De manera muy casuística, Salvador inicia este cuaderno con un análisis puntual de algunos asuntos controversiales en los que se han visto involucrados algunos actores políticos, no solo de México, sino de otros países, particularmente de Estados Unidos. Él analiza el caso de Real Donald Trump, que es la cuenta que utiliza para Twitter el presidente de los Estados Unidos de América, y pues este es un caso muy icónico porque un juzgado en Nueva York le ordenó a Trump
desbloquear a un ciudadano al cual había eliminado de su cuenta de Twitter o bloqueado para ser más precisos, y pues el ciudadano se estaba quejando y decía que no era posible que lo bloquearan, que tenía un derecho ciudadano a acceder a los contenidos de la cuenta de Trump, dado que principalmente la usa para compartir sus labores y gestiones al frente de la presidencia de los Estados Unidos de América. En ese caso fue muy controversial en Estados Unidos y fue un caso que se resolvió de una manera como ya lo hemos comentado. Luego también analiza el famoso caso de un alcalde de Nogales que también bloqueó por ahí a un ciudadano, donde fue la primera vez que en México se analizó si debería o no debería un ciudadano ser receptor de ese tipo de trato por parte de una autoridad. Al parecer pues era un ciudadano que se quejaba constantemente de la manera de gobernar de este alcalde, y pues fácilmente lo pudo bloquear de la red social, y el ciudadano promovió un amparo, y para estos efectos se decidió que debería desbloquear de la cuenta de Twitter a este ciudadano. Y lo mismo pasó en Veracruz. En Veracruz el fiscal bloqueó a un reportero, y resulta ser que también le ordenaron al fiscal que desbloqueara a este ciudadano. ¿Qué es lo que sucede? Estamos en el mundo de las redes sociales, en donde en muchas ocasiones, al estar ahí, pues las queremos utilizar porque nos gusta el foro, porque nos gustan los reflectores, porque nos gusta que todo el mundo nos escuche y lea lo que escribimos, lo que publicamos, pero la verdad de las cosas es que a veces nos incomoda recibir comentarios que no son apropiados a nuestra opinión, que resultan ser una crítica a nuestro desempeño como gobernantes, que es el caso que estamos analizando, y lo que ha dicho la autoridad o las autoridades que han analizado estos casos pues ha sido muy particular. Si la cuenta es utilizada para difundir información pública o información de interés general, el gobernante no puede bloquear al ciudadano aunque le resulten incómodas sus opiniones, sus críticas o sus comentarios en el uso de esta red social. Hay que recordar que Twitter tiene una función de silenciar. Entonces, cuando la juez le dice a Trump que desbloquea al ciudadano, le dice, si usted quiere lo puede silenciar, pero no lo bloquee. Silenciar significa que we a Donald Trump, en el eventual caso de que lea las contestaciones a sus tweets, creo que no lo hace, pero en el eventual caso de que lo leyera, pues significa que ya no va a volver a leer comentarios de estas personas. ¿Por qué? Porque los ha silenciado. Sin embargo, estas personas sí van a poder tener acceso a los contenidos de las cuentas de los políticos que han decidido silenciarlos, aunque no bloquearlos. Entonces ahí el análisis es muy puntual. Si se utiliza la cuenta para efectos de difundir información pública sobre su gestión pública o información de interés general, el gobernante no puede bloquear al ciudadano. Y por último, para ceder el micrófono al siguiente participante, me gustaría comentar que también es muy puntual el análisis contra el derecho de libertad de expresión. En muchas ocasiones pensamos que libertad de expresión es hablar, o es comunicarnos, o es poner un tuit, pero libertad de expresión va más allá. Libertad de expresión implica el derecho a difundir ideas, a buscar ideas y a ser receptor de ideas. Ese es el contenido que abarca el derecho de libertad de expresión. Por eso es importante que cuando hablemos de libertad de expresión entendamos que no nada más es hablar o comunicarse, sino también ser receptor de información y buscar información y estar en la posibilidad de encontrar esta información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joel. Lo relevante de lo que comentas, ¿no? El bloquear, que es lo más común por parte de los funcionarios públicos hoy en día, pues prácticamente es cooptar nuestro derecho a la libertad de expresión, al poder obtener esa información. Vivimos ya en las redes sociales, prácticamente nuestra vida, tanto personal como la profesional, está inmersa, y por lo tanto, bueno, tenemos que buscar cómo interactuar con la garantía de estos derechos. Pues continuamos con estimada Blanca Lilia. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias sobre todo al ITEI y al autor Salvador Romero por esta oportunidad de compartir algunas ideas. Desde luego a Cintia Cantero, presidente del instituto, y a todas y todos ustedes, comisionados, gracias por estar aquí. Rápidamente, miren, la publicación que hoy tenemos a nuestro alcance sin duda nos plantea
tres temas por demás relevantes que hoy merecen el análisis y la discusión profunda de cómo está transformándose nuestra vida cotidiana, la forma en que nos relacionamos, la forma en que aprendemos, la forma en que expresamos libremente nuestra opinión y la forma en que nos informamos. Y tiene que ver precisamente con la relación que tienen las redes sociales y el derecho a la información, la libertad de expresión y la privacidad. Por eso me parece, estimado Salvador, muy oportuno este ejercicio, este gran proyecto editorial que tú nos planteas, porque en esta era de la información, el desarrollo de las tecnologías de la información están transformando nuestra vida cotidiana y nos están llevando a repensar hasta dónde hay, digamos, un límite entre lo que podemos expresar y aquello que debemos, digamos, guardar y debemos de respetar también de la vida de las otras personas. Hace unos días en México tuvimos la Conferencia Latinoamericana de Periodistas de Investigación, la COLPI, y se presentaba un ejemplo, aquí hay otros que ya ha comentado Joel en esta publicación, de cómo en Puerto Rico le costó la destitución al gobernador de ese país a partir de una solicitud de acceso a la información de los chats de este personaje. Este fenómeno, digamos, problema que trascendió a nivel de ese lugar llamado WikiLeaks, fue un escándalo que le costó la destitución a este gobernador. Lo que quiero decirles es que a partir del análisis y del estudio de esta publicación nos damos cuenta de la trascendencia y del impacto que puede tener lo que estamos diciendo y la forma en que estamos utilizando las redes sociales. Dando algunas cifras simplemente para contextualizar el interés y el impacto de esta publicación, alrededor de 3.19 billones de usuarios hay en las plataformas en todo el mundo, lo que es posible advertir el gran impacto que tienen hoy en día el manejo y el uso de las redes sociales. Tan solo en México, 85 millones de personas son usuarias o somos usuarios de alguna red social, y no es casualidad, por ejemplo, que México sea el quinto país con más usuarios de Facebook en el mundo y el octavo con más usuarios de la red social Twitter, con 6.9 millones de personas. Por eso es que hoy las redes sociales no solamente actúan como medios de interacción entre los diferentes grupos de la población, actúan también para, tristemente en ocasiones, deformar la realidad, para manejar las llamadas fake news o las noticias falsas, o para distorsionar también algunos asuntos y algunos temas que pueden impactar la vida inclusive de las personas, no solamente en lo que corresponde a su ideología, sino en aquello que puede ser desde la parte más íntima y más privada de las personas. Creo que es muy importante que entremos entonces a analizar lo que significa hoy el manejo de la información, el derecho a saber que tenemos todas y la libre expresión de nuestras ideas. Esto ha potenciado y ha cambiado la forma en que los medios tradicionales de comunicación venían orientando y venían formando la opinión pública. Hoy en día, a través de las redes sociales, podemos enterarnos en un instante de lo que está pasando, pero no necesariamente podemos darle toda la veracidad a la información que estamos recibiendo. De ahí que el dilema que debemos plantearnos es qué sí y qué no debemos creer de la información que se está recibiendo a través de las redes sociales. Creo que esta publicación resulta muy oportuna. Las redes sociales digitales y el derecho a la información expresa la complejidad y el alcance que tienen precisamente estas plataformas como vehículos de comunicación, como vehículos de interacción social, promueven sí una mayor participación de actividad de las personas, promueven también una nueva relación entre gobernantes y gobernados, y eso lo podemos ver, como ya se ha mencionado, en ejemplos internacionales, por ejemplo, que se menciona aquí también lo que ocurrió en Reino Unido, como en muchas ocasiones se ha guiado a la opinión pública a tomar determinadas decisiones
a partir del manejo de los contenidos y de la tendencia que se da en las redes sociales. Estos vehículos de información que muchas veces también generan desprestigio y que muchas veces también tienen impactos muy negativos en las personas porque hay manipulación política o cambio de preferencias electorales inclusive. De ahí que yo quisiera simplemente reconocer este esfuerzo del ITEI en un momento tan oportuno para poner en manos de todos nosotros este análisis que hace Salvador Romero, y también invitarlos a todas y a todos ustedes a que asumamos con responsabilidad el uso y el manejo que tenemos de estas nuevas plataformas digitales, y que pensemos también en los riesgos que significa el manejo y el uso indiscriminado o irresponsable de la información que recibimos y sobre todo de los datos personales que estamos compartiendo. De verdad, reitero un reconocimiento a este instituto por poner en las manos de todas y todos nosotros este proyecto editorial que es oportuno y que merece un análisis profundo para elevar el nivel de debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. El desafío, el enorme desafío que tenemos desde nuestra función como autoridades, lo que tenemos como tarea por desarrollar para atender todo este nuevo contexto actual. Le cedo el uso de la voz a Bernardo Massini para que también nos comparta su opinión. Gracias, Cintia. Gracias a la concurrencia que nos acompaña en tarde de domingo. Felicidades, Salvador, por este trabajo tan oportuno, tan necesario. Felicidades también, por supuesto, al ITEI por darle cabida a proyectos de difusión y de divulgación de cosas tan importantes y tan necesarias en pues ese nuevo ecosistema de comunicación que todavía no termina de delinearse, y es más, me autocorrijo en este mismo momento, nunca va a estar bien 100% delineado, no está quieto el ecosistema mediático en el que intervienen particularmente las redes sociales. Las redes sociales son algo que desde que aparecieron nos pusimos a estudiarlas y a veces parece que seguimos sin entenderlas, y de hecho ahí me quiero recargar un poco en una idea que menciona la propia Cintia en la introducción del libro. Cintia por ahí menciona en un momento dado que el libro sirve básicamente para dos cosas. Primero, para fomentar la discusión informada sobre cómo hay que abordar las redes sociales y qué derechos tenemos nosotros al participar en las discusiones que se vierten en ellas. Esas discusiones informadas son particularmente importantes saberlas reconocer, saberlas procurar, porque las redes sociales por su naturaleza fomentan algo que decía Umberto Eco poco antes de morir. Una de las últimas cosas que dijo Umberto Eco fue, en los términos en los que puede decirlo un italiano, ¿no? Las redes sociales le dieron mucha voz a los idiotas. Es la palabra que utilizó el propio Umberto Eco, pero más bien quería referirse a que ahora sí prácticamente todos podemos opinar de cualquier tema, aunque no seamos expertos. Por supuesto que eso obedece a uno de los tres derechos referidos en el libro, la libertad de expresión. Tenemos derecho a opinar de lo que nosotros queramos, por supuesto, siempre y cuando lo hagamos de manera respetuosa, como también lo explica Salvador en su libro. Sin embargo, también es cierto que las redes han multiplicado la posibilidad de que se le dé voz a personas que no necesariamente están del todo enteradas de los asuntos públicos, ¿no? No quiere decir que no deban hablar, más bien quiere decir que ahí hay una tarea previa que todavía sigue incipiente o muy a medias, el asunto de alfabetizar en asuntos públicos, o sea, en cómo funciona el andamiaje de la administración pública en general, a la sociedad en general. Y para eso también son necesarias las propias redes, o también para eso pueden usarse las redes, ¿no? Eso, por supuesto, tiene otra de las grandes, bueno, creo yo, utilidades que tiene el libro de Salvador. Lo mencionaba también por ahí un poquito Cintia en la introducción, cuando dice que en asuntos de redes sociales la legislación, si bien inexistente, o bien los antecedentes que se han establecido con los casos como el de Nogales, el de Veracruz, el de Donald Trump, siempre van un paso atrás de lo que ya se puede hacer en las redes sociales, ¿no? Y
Cintia dijo un paso atrás. Yo me atrevería a decir que no es uno, son varios. Cuando se logra el fallo de la Suprema Corte de Justicia, cuando un tribunal o un juez en Nueva York le dice a Donald Trump que desbloquee a un ciudadano, en realidad las redes sociales ya evolucionaron muchísimo más de lo que en realidad ha podido, digamos, sentarse en términos de una jurisprudencia o algo así para tratar de impedir el libre acceso o el libre ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, a la información y a la privacidad que están entrañados en las redes sociales. Entonces yo creo que no es uno, sino varios los pasos atrás que por lo general siempre vamos a la saga en este sentido. Sin embargo, eso implica también de parte de quienes frecuentamos las redes una tarea pues que tiene que ver con la autoconciencia, y esto particularmente en el caso de los funcionarios públicos, que sí, muchas veces, bueno, las personas, los aludidos, tanto el alcalde de Nogales, Donald Trump, el fiscal de Veracruz, etcétera, etcétera, intentaron bloquear a personas y no se retractaron hasta que un juez se los dijo, o hasta que la Suprema Corte se los dijo. Este tipo de cosas no deberían esperar a que alguien del Poder Judicial se los exigiera, sino que debería partir más bien del principio de autoconciencia de parte de quien es una personalidad pública, no únicamente funcionario, que ciertamente quien ejerce un cargo público, bueno, pues por supuesto, como para usar la expresión que usó el propio Salvador en el libro, tiene un umbral de protección mucho más reducido respecto a su derecho a la privacidad, que por supuesto que lo tiene, pero su umbral de protección es mucho menor que el de un ciudadano, digamos, común y corriente, ¿no? Sin embargo, más que ese, digamos, lineamiento definido por leyes que a veces, o que quién sabe si llegarán y quién sabe cuando lleguen, en qué condiciones y cuán funcionales van a ser, parte o debería partir de un principio de autoconciencia de quienes ejercen cargos públicos y deberían aguantar mucha más vara, ¿no? Desgraciadamente no todos lo hacen, y esto yo creo que no solo atañe a funcionarios públicos, implica a cualquier personalidad pública, aunque no ejerza un cargo. Creo que todos los que nos exponemos en escenarios públicos tenemos que ser capaces de soportar cualquier tipo de comentario que se haga sobre nuestro trabajo, nuestro desempeño, siempre y cuando por supuesto sea respetuoso. Y bueno, yo creo que ahí hay un trabajo de definición y de descripción mientras es pormenorizado, pero al mismo tiempo usando solo la cantidad de palabras suficientes para que se explique la complejidad que puede tener el tema, y eso es una gran virtud del trabajo de Salvador. Dicen que lo bueno, cuando es breve, es doblemente bueno, y esa es una gran bondad, no nada más de este librito, que ojalá se lo lleven todos hoy, sino incluso, de hecho, un, digamos, bonus track, el libro termina con un decálogo maravilloso, porque en palabras muy puntuales define derechos y relaciones que se dan en las redes, que son sumamente complejas, pero que ahí están, bueno, acotadas en pocas palabras. Ese decálogo, que creo yo que ahorita está colocado en esa tipología textual, un decálogo puesto como apéndice, digamos, de un pequeño libro, pero que creo yo que nos da un guión para que no nada más el ITEI, sino también desde la academia y también desde organizaciones de la sociedad civil, lo podamos aprovechar y lo convertamos en más piezas textuales. Entiéndase tutoriales en YouTube, entiéndase infografías, entiéndase materiales que pueden, digamos, desglosar todo el tiquismiquis que implica cada uno de esos 10 puntos. Ojalá lo aprovechemos, que no se quede como pasa muchas veces con libros que editan los organismos públicos autónomos, que luego quedan embodegados. Sería lamentabilísimo que esto ocurriera con un trabajo como este. Yo me quiero llevar tantos como me dejes llevarme el ITESO, ya me los pidieron allá. Entonces sí los invito no solo a echarle un ojo, sino sobre todo a acercarlo a personas, y quiero hacer un énfasis ya para terminar esta intervención, un énfasis particular en cuanto a lo que tiene que ver con el derecho a la privacidad, estrictamente hablando de los jóvenes, ¿no? Por otro concepto que coloca por ahí Salvador, el famoso oversharing, ¿no? Esa exposición probablemente excesiva en la que a veces inciden los jóvenes, probablemente porque todavía no han entendido bien sus propios derechos, tanto el derecho a la privacidad como el derecho a comunicar lo que quieran comunicar,
a través de las plataformas que decidan, sí, pero teniendo los cuidados necesarios para no volverse a sí mismos vulnerables, ¿no? Probablemente los jóvenes a veces encuentran en las redes espacios de interlocución que no encuentran en la vida real, quizás no la encuentran en casa, no se sienten escuchados en la escuela, en otro tipo de escenarios, y buscan desesperadamente en las redes cosas que luego no necesariamente pueden controlar. Quizá, y yo diría que este es un libro que particularmente es oportuno para ellos. Muchas gracias, Bernardo. Rescato tres cuestiones. La primera, lo que señalaste, que definitivamente las redes sociales son este espacio también de participación y de interacción del ciudadano exponencialmente con las autoridades, y eso me parece que es algo que tenemos que aprovechar como autoridades y como sociedad. Por otro lado, también lo que tiene que ver con jóvenes, adultos, sobre todo, nos tenemos que reeducar en este nuevo contexto en el que estamos viviendo, porque los niños, y aprovecho, hace el viernes pasado estuvimos el comisionado Pedro y la comisionada Blanca Lilia en una premiación de un concurso que se hizo para comisionados y comisionadas infantiles, y bueno, me parece que los niños están completamente creciendo en un contexto en el cual están completamente conscientes de la responsabilidad que tienen en sus manos en cuanto a la protección de sus datos personales y su privacidad. Y entonces me parece que el sector más importante a donde tenemos que orientarnos, y definitivamente esta publicación es para jóvenes y adultos, hay que reeducarnos, y autoridades, ¿no? Le cedo el uso de la voz, por supuesto, al autor. Gracias. Bueno, pues muy amables las palabras y los comentarios de quienes me acompañan aquí en este panel. Sin duda alguna, pues este libro es producto del debate. Este libro nació producto del debate que se generó desde la primera resolución en que tratamos el tema de cuestiones tecnológicas, cuando analizamos el tema de historiales de navegación de las computadoras públicas, hasta cuando analizamos el tema de las cuentas, la primera resolución que analizó el tema de las cuentas, que precisamente la presentamos aquí en la fila hace 2 años. En 2017 se aprobó y se platicó aquí esa primera resolución en que solicitamos al Poder Legislativo que hiciera un pronunciamiento de cada uno de los legisladores respecto a cuáles cuentas estaban utilizando o no para difundir información pública. Hubo controversia, hubo debate, después el criterio 3-2018, que también por ahí acaba de ver al maestro Gabriel, que ya lo vi, que también generó mucha polémica y que sirvió pues para seguir nutriendo este tema. Y bueno, qué decir del debate en el Sistema Nacional de Transparencia, por este marco del Archivo General de la Nación, que también le tocó estar presente en las 5 sesiones que tuvimos de debate, de análisis. Presidente, bienvenido. Entonces, a final de cuentas, este producto este libro, perdón, es producto de ese debate de ideas, de ese debate de, pues digamos, de conceptos que teníamos, que si violábamos o no la libertad de expresión de los servidores públicos, que si violábamos o no su privacidad, que si había o no había forma o era fuente o no fuente formal de información pública en las redes sociales. Todo ese debate permitió traducir, digamos, esos conceptos en este libro, porque a final de cuentas buena parte del debate se nutrió en los precedentes judiciales que yo aquí refiero, ¿no? Yo cuando preparaba los análisis y preparaba el dictamen de la Comisión Jurídica y preparaba las resoluciones, me metí a estudiar estos precedentes que a final de cuentas trato de plasmarlos de la manera más clara, concisa y sucinta posible para que cualquiera que lo lea pueda entender, digamos, en 60 páginas lo que nos tomó 2 años y muchas sesiones de trabajo. Entonces ese es el objetivo, y sí, para proporcionar algo nuevo, porque finalmente pues sí hay mucho análisis de precedente. Es nuevo en el sentido de que creo que nadie lo había concentrado en un solo documento, pero además, como bien comentó Bernardo, traté además de proporcionar algo que dejara abierta la puerta, como bien comentó Bernardo, para que de ahí podamos seguir ampliando y desarrollando estos temas, que fue precisamente el decálogo que propongo como deberes y obligaciones de los usuarios de redes sociales digitales frente principalmente a sus autoridades.
Y en ese sentido, pues también aprovechar para agradecer nuevamente a Pedro y a Cintia, que pues se metieron conmigo de lleno estos temas y pues me ayudaron pues a que salieran adelante tanto en el pleno del ITEI como hacia el Sistema Nacional de Transparencia, para poder llevar a la aprobación de estas políticas generales que regulan la difusión de información pública en redes sociales digitales, y que, como lo comentó bien el presidente, que aquí hace el honor de acompañarnos en el foro donde nos acompañó en septiembre aquí en la Universidad de Guadalajara, en la biblioteca, que probablemente ha sido el debate más acalorado que ha existido dentro del Sistema Nacional de Transparencia, las políticas que finalmente se aprobaron. ¿Por qué? Porque precisamente este tema de redes sociales para muchos servidores públicos debiera ser completamente ajeno a cualquier tipo de fiscalización o a las autoridades mismas, ¿no? A las autoridades mismas les cuesta trabajo rendir cuentas de cómo usan sus redes sociales oficiales, ¿no? Y entonces por eso es que también hubo tanto, digamos, análisis, tanto jaloneo por ambos lados, pero al final creo que el producto final se nutrió de todos aquellos que genuinamente se interesaron en participar en el tema, con cualquier postura que tomaran, pero que nos apoyaron también a crecer nosotros, a tener una perspectiva diferente, a dar dos pasos atrás y ver algunos temas con una visión renovada después del análisis y de los argumentos que se utilizaban o contraargumentos que se utilizaban. Y al final el producto pues lo tienen o lo van a tener ustedes ahorita en sus manos, es este cuaderno que, si bien quizá haya tomado pocos días escribirlo, pero fueron 2 años de trabajo para poder llegar a tener esa información a la mano para poderla traducir en algo así. En ese sentido, pues reiterar el agradecimiento a quienes me acompañan aquí a comentar el cuaderno, y a mis compañeros y por supuesto también a mi familia, que aquí está presente, mis amigos, por darse la vuelta y acompañarme en este importante momento para mí. Gracias. Gracias, pues darte la bienvenida, estimado Paco, estimado presidente del INAI, que ya estamos a punto de arrancar oficialmente con la inauguración de este espacio. Les pediría unas conclusiones breves que tengan ya después de lo comentado y compartido por todos ustedes, y por supuesto, Paco, si nos puedes aportar también tú principalmente. Muchas gracias. Tengo que manifestar anticipadamente a la inauguración formal el beneplácito de estar ya en la FIL de Guadalajara, que es destino obligado de toda la intelectualidad cierta, efectiva y real, y de la que lo pretendamos ser. Así es que estoy con mucho gusto recibido por en el pabellón de transparencia, un hermoso decoración que se ha conseguido para este año. Cada año se busca desde luego una representativa a la circunstancia y al tipo de efecto que tenga la FIL cada año. Felicito desde luego todos los efectos, pero más mi beneplácito por estar con los comisionados del ITEI Jalisco, desde luego por Cintia Cantero, que además recientemente se convirtió en la comisionada coordinadora general de los organismos garantes del país, por desde luego Pedro y por Salvador. Agradezco a los tres la recepción, y más por estar acompañándome o acompañándonos con Blanca Lili Barra Cadena, que es la comisionada del INAI, que lleva la coordinación de los trabajos del INAI en esta FIL de Guadalajara. Así es que, pues, con mayor razón. Y desde luego por estar compartiendo. Y en 2 palabras diré: sí, Salvador. Esto que ha sido un triunfo, porque efectivamente Salvador ha sido rebelde siempre, supongo yo, la familia lo podrá constatar y garantizar, pero la rebeldía fecunda de Salvador se manifestó en esta hazaña de discusión. También saludo a Lorena Vela, la comisionada de Guanajuato. Bueno, se manifestó por una victoria, hay que decirlo así, y no fue una victoria apretada, como se dice en el béisbol. Fue una victoria conseguida palmo a palmo. Hubo la necesidad de reiniciar los partidos 2 veces, porque las condiciones en el campo de batalla, más bien de juego, se volvieron tales que era necesario regenerar las capacidades de reflexión para que los comisionados de todos los estados deliberaran
en sus plenos si iban por el sí o por el no, como una especie de referéndum, para que al final fuéramos ya muchos más de los que estábamos escépticos al principio, por un sí. Por un sí, porque realmente la audacia de Salvador se vio plasmada en este punto de partida. Estas son las que se conocen en arquitectura y se pueden aplicar a cualquier otro campo de la vida como soluciones arriesgadas. ¿Qué quiere decir esto? Se les llama también discusiones de frontera, o soluciones o apuestas de, vamos a decir, de punto de llegada. El punto de partida será, y no se sabe con certeza a dónde llegarán, porque es subirse ya plenamente a las discusiones del porvenir, cuando todavía no hay todas las hipótesis resueltas en el camino, y cuando todavía nos falta muchísimo por conocer en los veredictos que la Corte irá dando cada vez más, seguramente en esta misma dirección, porque nos dio muy buen impacto y nos dio muy buenas esperanzas cuando la Corte enfática prohibió los bloqueos que los servidores públicos de diversos niveles han hecho respecto de malquerientes en Twitter concretamente. ¿Por qué? También en Facebook, en otras redes, pero especialmente en Twitter. Yo quiero solamente decir, manejo mi Twitter personalmente, no ha faltado ahí porque todos los comisionados y todos los funcionarios de hoy pues usan su cuenta de Twitter, muchos no, siguen resistiéndose a la cuestión, respetable es la posición, pero yo lo manejo personalmente para estar atento a quien me da retweet, para también estar atento a quien le doy retweet, y también para contestar, y a veces se los puedo confesar, para eludir caer en la provocación que muchas veces ya me ha costado, sí, coscorrones y varapalos, por haberme yo olvidado instantáneamente de mi condición de funcionario y treparme fajarme, como se dice acá en Jalisco, en una situación rijosa, inevitable de honor, por una discrepancia o una de esas malquerencias gratuitas que a uno le vienen por aluvión y sin que uno las busque demasiado. Así es que reconozco la importancia que el servidor público tiene un estamento jurídico que no está plenamente resuelto todavía. Cada vez más se va complejizando porque las redes nos dan una nueva o un desdoblamiento de facetas del servicio público que no se pierde con el tener un día como hoy por la tarde de domingo. En cualquier momento el servidor público sigue teniendo esa condición y tiene que responder por lo que dice, por lo que asegura y por lo que también incluso hasta celebra o festeja con un like. Me molesta mucho decir términos en inglés, pero por un me gusta. En un me gusta puede ir implícito una responsabilidad institucional. En pocas palabras, para no aburrir al auditorio cariñosamente generoso conmigo, por un me gusta puede venir una guerra institucional, una conflagración institucional. Hoy yo contestaba un tuit provocador. Seguro vendrán resonancias, porque hoy en un periódico de circulación nacional que tiene una amplia representación aquí en Guadalajara, el periódico, uno de los más movidos y de los que más enjundia provoca con sus posiciones, ponía que le habían hecho montón al INAI los otros órganos constitucionales autónomos porque lo han llevado ante la Corte por controversias constitucionales. Y yo contestaba que tampoco era para que eso pensáramos que era un pleito entre los integrantes del INEGI, IFT y COFESE contra los comisionados del INAI. No, pues es que es una vía necesaria para esclarecer las competencias que tienen las instituciones en una democracia constitucional. Eso no nos debe angustiar a nadie, es lo más común. No es normal no es tan corriente ni tan frecuente que se emplacen las controversias, pero cuando se emplazan hay que esperar que la Corte resuelva, y si nos da la razón, como nos las ha dado en unas, por ejemplo, contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quien mucho estimamos, a quien fuera su presidente hasta hace unos días, pero ahí nos dio la razón sobre poder iniciar investigaciones prima facie, y el propio presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que mucho nos quería, la verdad, y nos quiere, porque él de ahora dejó el encargo, no importa, tuvo que emplazar, que tenía serias dudas. Pongo este dato nada más para poner de relieve. La Corte pronto resolverá otros asuntos que están pendientes para darle redonda solución a esta magnífica provocación. Las redes sociales digitales, su relación con el derecho a la información y la libertad de expresión y la privacidad.
Salvador Romero Espinosa, sin duda alguna te felicito por la apuesta, y no solamente porque llevaste a la publicación este esfuerzo que el ITEI, tus compañeros de pleno respaldándote, nos dan la oportunidad hasta de justificarnos para estar también en la FIL y compartirlo con todos los que están aquí. Enhorabuena. Bueno, pues ya mucho se ha dicho sobre los temas que atinadamente Salvador puso al alcance del público en este cuadernillo. A mí nada más me resta comentar algo que considero muy importante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha creado un cuadernillo también para tratar el tema de libertad de expresión en Internet, y ha generado unos principios que se llaman principios rectores. Dentro de estos principios rectores está el principio de acceso, que implica que toda persona tiene que tener la máxima posibilidad de difundir, recibir y acceder a cualquier tipo de información. También está el principio de pluralidad o pluralismo, que implica que se debe maximizar el mayor número de voces que puedan participar en el debate político y el intercambio de ideas en un país. También está el principio de no discriminación. A ninguna persona se le debe discriminar por motivo de sus opiniones políticas o por la libre difusión de sus ideas. Y el que más me causa y me llamó la atención es el principio de privacidad, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo algo muy puntual y muy exacto en este principio. Dijo: las leyes de privacidad son un derecho fundamental que está presente prácticamente en todos los países del mundo, pero hay que tener cuidado porque las leyes de privacidad no pueden ser tan estrictas que restrinjan los derechos de libertad de expresión. En la menor de las ocasiones debe de evitarse o debe de promoverse que se restrinja la libertad de expresión a través de leyes de privacidad. Y cito un criterio de una tesis jurisprudencial muy interesante, y que dice que debe dejarse claro que las expresiones críticas severas, provocativas, chocantes, que puedan llegar a ser indecentes, escandalosas, perturbadoras, inquietantes o causar algún tipo de molestia, disgusto u ofensa, no deben ser consideradas un comportamiento abusivo por parte de los usuarios de la red. Así es que aunque te moleste, pues aguántate y no estés tratando de bloquear a nadie, ¿no? Esa es la moraleja de esa tesis. Muchísimas gracias. Pues muy brevemente, si me permiten, reconocer al maestro Gabriel Torres, director de Canal 44, por cierto se encuentra aquí presente, que ha sido un gran promotor entre la juventud de que estos temas los jóvenes los conozcan, los analicen e interactúen también de una manera responsable. Mañana no es casualidad que se va pasado mañana a llevar a cabo un gran ejercicio denominado Telemorfosis, donde decenas de jóvenes analizan estos grandes temas que hoy pues simple y sencillamente nos llevan a ubicarnos en un nivel de debate, de información y de coparticipación entre los jóvenes, entre los adultos, entre las autoridades, y que me parece que en esta trilogía que nos presenta el texto juegan mucha relevancia la interacción social y las posibilidades de que en democracia sigamos defendiendo la libertad de expresión y el derecho también a expresarnos, el derecho a disentir y el derecho también a cuestionar. Hoy en día ustedes saben que para construir políticas públicas que puedan surtir efectos en la vida de las personas se requiere la participación de la sociedad, y qué mejor también que este vehículo y que esta herramienta de la nueva tecnología de la era digital nos permita proponer, cuestionar y exigir mejores cuentas a las autoridades e interactuar de una manera civilizada y responsable con el resto de la sociedad. Nuevamente reitero mi reconocimiento y bueno, también reitero mi felicitación al maestro Gabriel Torres, que está aquí presente. Felicidades, Cintia, muchas gracias. Ya puntualmente, para no repetir cosas que dijeron los demás, voy a tratar de circunscribirme a dos ideas muy elementales. La primera, y sí me recargo en lo que comentaba en su primera intervención Joel, como una colisión de derechos entrañada en lo que ocurre en las redes sociales,
Simplemente yo rescataría la idea de que ante una colisión de derechos lo que debe prevalecer es eso que desde los tiempos de Jeremy Bentham se colocó, bueno, como el principio del utilitarismo y por consiguiente también de la deontología, que dice que ante derechos que se encuentran debe prevalecer el mayor derecho para la mayoría de las personas, ¿no? Ese es el que debe prevalecer siempre en todo lo que tiene que ver con las interacciones en redes sociales, y por supuesto que en ese sentido el derecho a la información, particularmente cuando esta tiene que ver con la función pública, es o prevalece incluso por encima a veces de la privacidad de los funcionarios públicos. No significa por ello que los funcionarios no tengan derecho a esa privacidad, ¿cierto? Y segundo lugar, ya nada más también porque me parece importante señalarlo, el papel que juegan los periodistas en este tipo de diálogos, en estos intercambios en Twitter, no solo los que ocurren en las redes sociales, también en la, digamos, acceso a la información por mecanismos más bien analógicos, han sido los periodistas unos actores clave para ampliar no nada más el derecho a la información y su entendimiento, sino también sus mecanismos de impartición y sus mecanismos de funcionamiento. Yo creo que también ahí hace falta explicitar que les debemos mucho a ellos, que todos los días hacen un trabajo arduo para tratar de proporcionarnos a los ciudadanos información suficiente y también de calidad. Salvador, enhorabuena por este trabajo, muchas gracias por ello. Pues ya nos vemos. Entonces, para concluir, me sumo también aquí al saludo al maestro Gabriel Torres, que nos acompaña, que fue además parte importante de una de estas partes del debate que se generó en su momento, al igual que otros compañeros del Sistema Nacional de Transparencia. Saludo también a las comisionadas de San Luis Potosí, Paulina y Marijo, que nos acompañan, a Lore, por supuesto, de Guanajuato. Y pues nada, invitarlos a leer entonces el libro, porque si seguimos platicando de él ya no vamos a dejar nada a ustedes. Entonces, agradecer nuevamente a los que nos acompañan este día, y por supuesto ponerme a sus órdenes para pues cualquier duda, aclaración o tema relacionado, por supuesto, con el Programa de Transparencia o con la labor que realizamos en el ITEI. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, y bueno, nuevamente reiterar la felicitación, Salvador, y sobre todo por arrancar con esta presentación del ITEI, de tu autoría, pero con arrancar los trabajos de este espacio con esta presentación. Gracias también, además de darle la bienvenida a Gabriel Torres, que ya lo han mencionado, a las comisionadas de San Luis Potosí, que forman parte de este espacio. También el Instituto de Transparencia de San Luis Potosí es parte de los trabajos de los coordinadores de este espacio del Pabellón de la Transparencia. Y también dar la bienvenida a Salvador Villalobos, que es el director ejecutivo del Consejo de la Comunicación, que también nos acompaña y espero nos acompañe también al corte del listón, y por supuesto al Auditor Superior del Estado, que está por allá al final de este espacio, que también nos acompañará en un momento más en la inauguración. Pues gracias a todos y a todas ustedes por haber formado parte de este arranque de las presentaciones de los diferentes libros, investigaciones y paneles que tendremos en este espacio. Sean todos y todas bienvenidos, y los invitamos al corte del listón, que estamos por comenzar. Gracias a los panelistas, gracias, Salvador.